Perú, Paquito, en los últimos días hemos tenido a varias personas que nos han contado sus casos que son verdaderamente dramáticos, porque en este momento uno no apuesta por perder dinero de esta manera. Para hablar de este tema, cómo nos protegemos de los robos cibernéticos, qué hacer frente a ello, está Eric Iriarte, él es experto en Derecho Informático y nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Eric. Eric. Un gusto siempre estar con ustedes. Eric, yo quería empezar preguntándote precisamente por cómo hacer para, desde las instituciones que tienen que velar por la seguridad de nuestros datos, ir un paso más adelante de la delincuencia, porque vemos que la delincuencia se las ingenia de cualquier manera para precisamente agenciarse de nuestros datos personales y cometer ese tipo de robos y delitos cibernéticos. A ver, lo primero es que tenemos que tener una cultura de protección de datos personales y de ciberseguridad. En el día a día de las personas no estamos conscientes de que información que colocamos, por ejemplo, en un Facebook, aquí de viaje una semana. Bueno, si estás de viaje no hay nadie en tu casa. Entonces, estás diciendo tú mismo que tu casa está sola. O entra aquí a esta página para que veas el premio que has recibido. Ni siquiera has participado de un concurso y quieres saber si tienes un premio. Entonces, también está la necesidad de las personas. El tema del bono, sobre todo en pandemia, ha hecho que mucha gente entre a determinadas páginas viendo si tenían o no tenían acceso al bono y entregaron sus datos. Este escenario, más ventas libres de base de datos, por ejemplo en Wilson, sin que haya mayores herramientas de control, y además la posibilidad de que extrabajadores o trabajadores puedan filtrar bases de datos, hacen una bomba de tiempo. Ahora, pero, a ver, tú has señalado varias modalidades, pero a mí lo que me sorprende es que ahora, y me ha pasado, es que me llegó una notificación a mi propio aplicativo del banco diciendo que yo había hecho una compra por internet. Yo no uso ese tipo de cosas, y así como yo, seguramente hay un montón de gente a la que le está pasando esto. Y lo que sorprende es que cuando va uno a hacer la denuncia, o por lo menos apuesta a ir al área de la división de alta tecnología, uno se encuentra con que ni siquiera la alta tecnología sabe cómo rastrear esto y cómo ponerle freno. ¿Cómo nos protegemos entonces nosotros de esto? Porque al parecer las autoridades aún no tienen una estrategia clara. A ver, empiezo por el lado de las autoridades, ¿no? Ya tenemos una división de delitos de alta tecnología hace 15 años. Es una división que tiene una cantidad de personas, pero que es insuficiente para la cantidad de casos que se están presentando. Además que ahora casi toda la casuística delincuencial tiene un instrumento digital de por medio, no importa el tipo de delito. Segundo, se acaba de crear una fiscalía especializada hace unos meses atrás en cibercrimen. Aún no tenemos juzgados especializados, pero hemos ido avanzando en firmar el acuerdo de cibercrimen internacional, en formar profesionales. Ahora hay que la escuela de policía también deben enseñarles a cómo atender. Eso es lo primero. Segundo, a nivel del tipo de ciberdelincuencia, tenemos que más del 70% de los casos son ex trabajadores o trabajadores dentro de las organizaciones o familiares o exparejas, con lo cual es mucho el circuito cercano de la filtración de la información que muchas veces el mismo usuario ha entregado o al cual tienen acceso de manera cercana. Y lo tercero es que la mejor manera es no entregar tus datos a ningún tercero, no estar publicando información que pueda luego rebotar sobre ti o sobre tus cercanos, no entrar a páginas web que tú no has solicitado, no recibir mensajes, por ejemplo, gente que recibe un mensaje y dice, aquí te mando las fiestas de hace 2 semanas, no han estado en fiestas en pandemia en teoría, y hacen clic para ver las fotos en teoría, y esto instala algún tipo de troyano en tu máquina. O entran a ver un premio que nunca ni siquiera han concursado, o en el peor de los casos dicen, oye, hemos tenido problemas con tu cuenta bancaria en el banco tal, no tienes cuenta en ese banco y sin embargo hacen clic. Claro. Entonces, ahora, Eric, vamos hacia la responsabilidad, por ejemplo, de las empresas, en este caso específicamente de las entidades bancarias, ¿no? Que muchas veces cuando los usuarios que son víctimas de robos acuden a las agencias bancarias y las agencias bancarias o las entidades bancarias simplemente dicen, ampay me salvo, no leíste la letra chiquita, eso es tu responsabilidad, yo no tengo por qué responder por esta situación, tenías que haber tenido mayor cuidado con tus claves personales, con tu información, no dársela a cualquiera. Y de alguna manera pues queda la sensación de como que están evadiendo la responsabilidad que deberían tener precisamente con estos datos que son tan valiosos y tan sensibles, ¿no? Ya ha habido cierta jurisprudencia en la cual establece que en realidad la responsabilidad primaria de la seguridad de los datos en ese tipo de escenarios es de los usuarios. Pero lo que también tiene que quedar claro es que la banca, fundamentalmente, es la que hace mayor cantidad de inversión en ciberseguridad. Además, tienen obligaciones legales, la SBS ha sacado una serie de directivas de decirles tienen que tener protocolo de ciberseguridad. Eso no quita de que cada vez más tienen que hacer alfabetización y capacitación a los usuarios,
Segundo, tener sistemas de control y veeduría permanente para ver qué casos incidentes y además lo tienen mecanismos de alertas a otras entidades para avisar, oye, está pasando este fenómeno, este enlace puede estar generando malware o este enlace puede estar generando algún tipo de phishing. Sí, pues es quizás insuficiente, se necesitaría más, pero también hay que entender de que esto es un fenómeno donde la parte técnica no es necesariamente el problema, sino un concepto de los usuarios con el tema de ingeniería social. Ahora, por ejemplo, el otro día que conversábamos de este tema en 24 horas mediodía, a mí me quedó una pregunta en el tintero que me parece muy importante. Y me voy a poner como ejemplo, porque fue algo que me pasó, ¿no? En Twitter yo hice un comentario y para variar un troll, ¿no? Hizo su aparición en medio de estas redes sociales y publicó un pantallazo con información mía, ¿no? Que yo me quedé sorprendido porque es información altamente sensible. Estaba mi nombre completo, mi número de DNI, incluso hasta mi dirección, bueno, una dirección que no tengo actualmente, pero me preocupó que una persona pudiera obtener un pantallazo con esa información que es altamente sensible y es información finalmente personal. De hecho, la Ley de Protección de Datos Personales, que ya tiene 10 años, tenemos una autoridad de datos personales que depende del Ministerio de Justicia, que debería ser autónoma constitucional, que todavía sigue siendo una instancia administrativa, es la que está encargada de velar por esto, pero la capacidad operacional que tienen es súper chiquita, son pocas personas. Entonces tienes un problema de institucionalidad, un segundo problema de cumplimiento normativo y un tercer de entendimiento por parte de las personas que entregar los datos de otros sin la autorización también infringe la ley. Entonces, ¿qué es lo que quiero para molestarte? En este caso, este troll. Publico información tuya diciendo acá vive, llámelo a este número de teléfono, ponen su dirección de correo electrónico y esto a su vez tiene una afectación sobre ti. El tema está en que alguien tiene que hacer la reclamación para que se inicie un procedimiento. Claro, porque esta información que publicó este troll era de una institución pública. Las instituciones públicas tienen la obligación de publicar, valga la redundancia, la información. Por ejemplo, SUNAT, ¿sí? Que tiene que entregar porque es necesaria que la información fluya. Lo que no es permitido es que la gente tome esa información y la republique o la utilice para algo diferente que es su utilización inicial. Para esto tendría que estar alguien, una suerte de patrullaje viendo qué es lo que ocurre o que las personas denuncien esto ante la autoridad de datos personales. Ahora, a mí me ha llamado a la preocupación lo que tú comentas. Si bien ya hay una fiscalía hace unos meses, no puede ser que tengamos 2 años en donde se nos ha dicho que los medios informáticos y la digitalización tienen que formar parte de nuestro día a día y nadie esté preparado, porque esto da cuenta de los casos que hemos tenido aquí que han llegado a la comisaría y que los efectivos policiales revisan los antecedentes de las personas a las que se han transferido los dineros, tengan antecedentes por la misma modalidad y han pasado meses y no se haga absolutamente nada. Yo sé que esto no se aprende de un día a otro, pero algo tenemos que hacer porque si no todos vamos a estar desprotegidos frente a empresas como las entidades bancarias que no quieren responder frente a estas situaciones, frente a una policía que no sabe cómo actuar y frente a que la delincuencia todos los días está intentando superar sus modus operandi. Te agrego un problema mayor. En el Perú tenemos internet hace 30 años, desde que se envió el primer correo electrónico. Entonces, la primera generación de estos ciberdelincuentes atacaban a personas mayores de edad que no sabían utilizar la tecnología. Siendo así, decían, oye, tu cuenta bancaria, todos tus ahorros, y la gente se preocupaba y terminaba cayendo. Pero el grupo generacional ya nació con Internet, son los que ahora tienen entre 25 y 35 años. Ellos vieron aparecer el Internet y nadie les enseñó, nadie les dio pautas de ciberseguridad o de protección de datos personales, que desde el año 2009 es obligatorio enseñar en la escuela y el Estado, que lo ha puesto en la currícula, no lo volvió efectivo. Entonces la generación nueva, esta, que están los niños en la escuela, que en 10 años van a haber nuevas tecnologías, tampoco están recibiendo esa capacitación. O sea, hay una primera misión por parte del Estado que no se está cumpliendo, que es la de alfabetizar, igual que enseñas a leer y escribir en estos entornos digitales. Hay una segunda tarea que es fundamental, que las empresas tienen que entender de que esto es un tema obligatorio para la continuidad de su negocio. Muchas gracias, Eric Iriarte, Gracias, por haber estado Eric. con nosotros. Eric Iriarte, experto en derecho precisamente relacionado a temas de ciberseguridad y que ha estado con nosotros aclarándonos estos temas. El tema es extenso y podríamos seguir conversando mucho más, pero lamentablemente el tiempo es tirano. Muchas gracias.